por así decirlo, no es atribuible. Como por ejemplo manifestaciones, por ejemplo hechos naturales como tal vez un huaico, como tal vez demasiadas lluvias que no fueron planificadas, por así decirlo, en toda la medida. Como también tenemos algunas restricciones como permisos, por ejemplo, permisos para ingresar a cierta área, a cierto sector. Entonces, lo que hace que, quieras o no, esa partida que tal vez tenía holgura, se vuelva una ruta crítica. Entonces, ¿por qué era importante hacer el seguimiento de manera diaria y ya sea semanal? ¿No? Es para saber cómo está yendo el proyecto, ¿no? Tenemos que tener una curva real de cómo está yendo y a través de esto saber tomar decisiones en el momento adecuado, anticiparnos a cosas y que el proyecto pues no se nos vaya de las manos, ¿ok? Entonces, el control del proyecto es saber toda la obra, en todo lo largo y ancho, en toda su complejidad de la obra, es saberlo, y es controlarlo, y es tomar decisiones. Es ir a una reunión gerencial y decir, oye, mira, está pasando esto con el proyecto, tengo tendencias de que se pueda atrasar en esto si es que no activamos esto. O si no forzamos o no conversamos con el cliente, puede pasar esto. ¿Ok? Entonces, el control de proyectos no solamente es, oye, la obra está yendo así, así, sino también es para saber tomar decisiones en el momento exacto, preciso y adelantarnos a cosas que tal vez se puedan salir de las manos. ¿Ok? Entonces, lo que vimos en el cronograma, ¿ok? Lo más importante en sí es saber el inicio, saber el fin, ¿correcto? Del proyecto, que la secuencia lógica constructiva esté bien amarrada, por así decirlo, dentro del proyecto, ¿ok? Y colocarle el monto del dinero a cada partida. Cada partida tiene una incidencia en costo, ¿ok? Por ejemplo, hay partidas que duran muy poco, como son las procuras, por ejemplo, ¿no? Pero en manera de dinero pueden ser inclusive mucho más altas que las mismas actividades que se ven en campo, ¿ok? Entonces, por esta sencilla razón, nosotros no solamente debemos de controlar lo que está pasando en campo como construcción, ¿ok? Sino que también se debe controlar lo que está pasando como procura, como compras. Por ejemplo, estuve en un proyecto en el aeropuerto y se tenían que comprar luces de balizamiento. Y las luces de balizamiento son, pues, cuando tú estás en el aeropuerto, el avión está por despegar y tú ves letreritos que se iluminan, ¿no? Entonces, estos letreros son importados, ¿ok? Y básicamente son pocas empresas en el mundo que las fabrican. Entonces, solamente fabrican a pedido y tienen un tiempo de fabricación de 4 meses, por ejemplo, ¿ok? Entonces, si tú no activas la procura de manera inmediata, esos 4 meses a lo mejor se pueden convertir en 5. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en China o en España, si tienes tan mala suerte que te toque enero o diciembre, no trabajan todo el mes esas empresas. Entonces, de lo que tenías tu holgura de 4 meses, se convierten en 5. ¿Ok? Entonces, el control de proyecto tiene que saber absolutamente todo esto. ¿Ok? El control de proyecto es producción, es calidad, es del área de oficina técnica, de ingeniería, ¿no? Que tiene que contar con esa experiencia para saber, ¿no? Y apoyarse también en las demás áreas, ¿ok? Es integrar todo lo que pasa en el proyecto, es integrarlo a a tu cronograma, a tus reportes que puedas hacer, ¿ok? Lo otro, el control de proyectos no solamente controla el tema de la procura y no solamente también controla el tema, lo que pasa en campo, sino también tiene que controlar la ingeniería. Por ejemplo, cuando hay un proyecto de EPC, ¿no? Que es que un mismo contratista desarrolla la ingeniería, desarrolla la procura, compra cosas, ¿no? Compra equipos y demás, y construye y entrega. ¿Ok? Entonces, ese es el EPC. Es básicamente un proyecto integral y completo. ¿Ok? Entonces, generalmente estas empresas grandes que hacen EPC, muchas veces suelen tercerizar, ¿no? Entonces empiezan, por ejemplo, la parte de energía le dan a una empresa que es especializada, ¿ok? Y
empiezan a subcontratar a sus proveedores en cada especialidad, por ejemplo, de energía, por ejemplo, de estructuras, no sé, de contraincendio, ¿ok? Entonces, como es un EPC, se tiene que realizar pues la ingeniería previa, tener los planos para hacer una construcción, ¿correcto? Entonces, el control de proyectos también dentro del cronograma debe de tener pues cuánto tiempo dura esta ingeniería, cuáles son los entregables, cuántas revisiones tiene que pasar, con la finalidad de que no se atrase, ¿ok? Y si se atrasa, pues dar la alerta. Oye, ¿qué está pasando? Hay demasiadas revisiones, veamos qué podemos hacer con la finalidad de que no se retrase el proyecto como tal, ¿no? Hay varias ingenierías, por ejemplo, si no tienes el tema eléctrico, no tienes unifilares, pues no puedes mandar a fabricar tableros. Tu procura se retrasa. Si tu procura se retrasa, tu construcción, tu implementación también se retrasa, ¿ok? Entonces, el control de proyectos, el MC Project es más allá de solamente la construcción, ¿ok? Es tener el enfoque global, el panorama completo de lo que se tiene que hacer, ¿ok? Vale. Entonces, dicho esto, ya nosotros sabemos como control de proyectos qué es lo que tenemos que hacer, y todo esto, al momento de tomar decisiones, se debe materializar de manera gerencial en gráficos, ¿no? Y el gráfico, pues, más que se utiliza casi siempre en todos los proyectos, pues es la curva S. Y la curva S básicamente es la manera gráfica que te bota en costo y en tiempo el proyecto, ¿no? En el proyecto, justamente, la clase pasada les había mostrado, ¿no? El proyecto en el cual yo me encontraba, cuáles eran las partidas, eran más de 1.300 filas de actividades y cada actividad, pues, evidentemente tenían sus costos, ¿ok? Entonces, el MS Project, pues, te bota por semanas o por días, generalmente se trabaja por semanas, ¿no? ¿Cuánto, de manera prorrateada, cuánto tienes que estar cobrando? ¿Ok? Entonces, todo este input que te da, o toda esta base de datos que te da el MS Project, lo pasas a un Excel, y en el Excel, pues, haces gráficos de maneras acumuladas, ¿no? De costos o porcentajes acumulados, y es lo que te bota una curva S, que es básicamente la manera gráfica de tu programación. Y básicamente lo que te dice es, oye, eh, esta debe ser la tendencia, ¿ok? Que debe seguir tu proyecto, ¿no? A lo mejor tiene que comenzar de manera suave, porque lo primero que haces en una obra, pues, son las obras preliminares, vas al campamento, haces trazos, haces replanteo, ¿no? Y no tienes demasiada gente, no tienes demasiado personal, ¿ok? Entonces, tu curva S parte desde ese punto, ¿ok? Es un arranque suave, ¿ok? Y tiene un punto de inflexión, ¿no? ¿Y cuál es ese punto de inflexión? Es cuando ya la construcción va agarrando, pues, forma, ¿ok? Es cuando más entran contratistas, es cuando más recursos colocas en la obra, tu histograma de personal, pues, crece. Entonces, ya la tendencia de tu curva S, pues, de lo que está de una manera casi lineal y un poco levantándose, se eleva, ¿ok? Se eleva, y ya llega también un punto por así decirlo, de que se vuelve un poco cóncava y trata de achatarse, ¿no? Y básicamente esto ocurre ya en la última etapa del proyecto, ¿no? ¿Cuál es la última etapa? Pues cuando ya hay pruebas, hay ensayos de lo que tú has construido, pasas etapas de comisionamiento, por ejemplo. Entonces ahí los recursos notablemente bajan, ¿ok? Absolutamente bajan, solamente quedas con personal mínimo para levantar observaciones, personal mínimo para poder eh, que puedan realizar las pruebas, ¿no? Entonces, esa es la tendencia de todo proyecto, es comenzar de manera con poco personal, ir aumentando personal poco a poco, ¿no? Y en la fase final es bajar al personal, ¿ok? Entonces, básicamente de eso se trata la curva S. La curva S, como vamos a ver más adelante, te da un montón de cosas, ¿ok? No simplemente saber, oye, estoy adelantado, estoy retrasado, no, eso no, ¿ok? Y también podemos hacer proyecciones, podemos, oye, decir, mira,
mi tendencia de mi curva real es esta, ¿no? Realmente me voy a trazar, mira, si seguimos esta tendencia, me voy a retrasar 2 meses en la obra. Entonces, es eso, ¿ok? Entonces, nosotros ya vimos un poco ya el escenario del cronograma de manera teórica. Básicamente, todo lo que les estoy explicando entre el día de la anterior clase, esta clase, la clase del lunes y la clase del miércoles, a partir de la clase del miércoles de la próxima semana, vamos a hacer ya un ejercicio. ¿Okay? Un ejercicio total, general, de todo lo que hemos visto, con un proyecto real, ¿ok? Y vamos a entender mucho mejor la teoría que estamos haciendo ahora. Vamos a ponernos en varios escenarios para toma de decisiones, ¿ok? Y nada, ahora lo que vamos a ver es la curva S y el valor ganado, ¿ok? Entonces, hay que comprender básicamente el concepto y la forma de la curva S. ¿Qué me quiere decir? ¿Para qué se hace? ¿Ok? Entonces, no solamente es integrar o sacar tu curva S del proyecto, sino también es utilizar ciertas metodologías del valor ganado. Por ejemplo, ¿cuánto estoy en porcentaje, ¿no? El valor planificado que debo estar, ¿no? ¿Cuánto en costo ya he gastado? Si he gastado de más, he gastado de menos, pero estoy más avanzado. Entonces, son varias cosas que la curva S te puede botar. Por ejemplo, ¿no? Si yo debía estar al 20% de la obra gastando $1 millón, solamente es un ejemplo, ¿no? Eso es mi planificado. Estar al 20% de la obra con $1 millón gastado. Pero realmente estoy al 20% de la obra, pero he gastado $1,500,000. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, la curva S, pues, con estas metodologías del valor ganado, te bota todo esto. ¿Ok? Y lo vamos a explicar y lo vamos a comprender más adelante. Y básicamente son métricas, ¿no? Son métricas claves que debemos de tener. Y también tenemos para realizar pronósticos del proyecto. ¿Ok? Y vamos a ver también cómo construir la curva S del proyecto que estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, el lunes, el martes. Entonces, la agenda de la sesión del día de hoy es básicamente qué es la curva S, por qué tiene la forma S, ¿no? ¿Por qué se usa en control de proyectos? ¿Qué valor me da la curva S más el valor ganado? De todo este valor ganado, ¿cuáles son las fórmulas claves? Porque son fórmulas básicamente de resta y de división. No hay más, pero que te dan una información muy clave. ¿Ok? Vamos a tener una lectura visual de estos 4 escenarios, de 4 escenarios de la curva S que se puede dar en todo proyecto. Vamos a pronosticar también cómo puede acabar nuestro proyecto. Vamos a hacer un ejemplo, un número rápido. De ahí nos pasamos al project, exportamos al Excel y creamos la curva S. ¿Ok? Y luego vamos a ver buenas prácticas y ciertos errores que se cometen al programar, ¿ok? Que me ha pasado. Y les voy a dar algunos tips, ¿no? Siempre es bueno saber cómo tiene que ir tu curva S. Tienes que utilizarlo básicamente a tu favor y también al favor, pues, del proyecto en el que estés, porque la curva S también, al verse de dinero, tiene que haber un cash flow para la empresa. Y este cash flow es básicamente cuánto estoy facturando por semana o de manera mensual, si son tus valorizaciones, para tú también proyectarte y hacer pagos a tus proveedores. ¿Ok? Y también tener básicamente una utilidad, ¿ok? Mucho antes de que termine el proyecto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que si llega cierto momento en que no se quiera, te resuelven el contrato o hay paralizaciones o hay algo, tú no estás perdiendo. Tú sigues teniendo tu margen en positivo. ¿Ok? Entonces, son ciertas experiencias, la experiencia misma y el tener hábito de programar te hace ver esto, ¿no? Donde tú puedes inclusive estar retrasado, ¿no? Por cierto porcentaje, ¿no? Se puede suspender la obra o te pueden rescindir el contrato, pero tienes ganancia. Y básicamente ese es el cash flow, ¿no? Entonces, y tienes tu curva S, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver y un ejercicio básico, ¿ok? Entonces, ¿qué es la curva S? ¿No?
Como les comentaba, pues la curva S es un gráfico, como se puede visualizar aquí en la pantalla, que es un gráfico de ciertas acumulaciones. Estas acumulaciones pueden ser en dinero o pueden ser en horas hombre, ¿ok? En dinero es por semana cuánto es lo que voy a gastar, ¿ok? Y en horas hombres es cuánto personal está trabajando mediante un histograma, ¿no? Y tal. Y me boto un gráfico de cómo yo voy a estar avanzando en el transcurso del proyecto, ¿ok? A lo largo del tiempo. Por ejemplo, todo proyecto siempre tiene que llegar al 100%, ¿no? Entonces ya tú tienes tu pico, 100%, y todos inician en 0%, ¿ok? Y está en el eje en el eje X, pues está el tiempo, ¿no? Cómo va a ir en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, tú antes de realizar la ejecución, ¿no? Tienes que tener un cronograma meta. Y este cronograma meta básicamente es tu línea base, de la cual también hablamos la sesión pasada. ¿Ok? Es tu plan, es lo que tú tienes que hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta curva, que es la punteada, que es la línea base, como se dan cuenta, tiene la forma básicamente de una S en cursiva, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, tú como director de proyecto, como control de proyecto o como gerente de construcción, pues cuando ves esto dices, ok, está bien, la curva S está pues, tiene forma de curva S, de una S, ok, y ahorita les voy a decir por qué debe tener la forma de esta S, ok, y es básicamente porque todo proyecto, ¿no? Inicia pues de manera lineal, por así decirlo. Si ustedes se dan cuenta, entre el mes 1 y el mes 2, pues el porcentaje de avance es casi mínimo. ¿Por qué? Porque generalmente en esta etapa pues se hace movilización de obra, de campamento, que evidentemente también tiene un costo. Es por eso que ese costo representa igual un avance, ¿ok? En términos financieros. Ahora, si estás en una etapa de EPC, pues evidentemente vas a estar realizando ingeniería. La parte de construcción va a ser muy mínima, ¿ok? Entonces, por esa razón, pues estás teniendo un avance casi lento. Con el transcurso del tiempo, pues vas avanzando, ¿ok? Vas implementando más recursos, ya tienes la ingeniería casi hecha, tienes ciertas procuras o ciertos materiales o equipos que ya empiezan a llegar, conoces un poco más del proyecto, se integran más subcontratistas, entonces empieza a generarse esta alza. Si se dan cuenta con mi cursor, empieza a generarse esta alza, ¿no? Entonces vemos que el punto de inflexión está por acá, ¿no? Porque aquí pues tiene una tendencia casi lineal, ¿no? Acá, que sube, llega a este punto y ya se dispara, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Y asimismo, ya cuando llega a este punto, de este punto, que es el cuarto punto, hasta, hasta el séptimo punto, ¿no? Es lo que tu gráfico te muestra y te dice, oye, aquí debes de tener mayor avance. ¿Ok? Mira, estás en 20% y en 3 meses ya alcanzas el 85%, así, más o menos, ¿no? Estando a un 65% de avance en 4 meses. ¿Eso qué te quiere decir? Te quiere decir que ahí en tu histograma de personal, de equipos, llegada de procuras, ingenierías culminadas, es donde va a haber bastante personal. Te van a llegar bastantes materiales, van a llegar bastantes procuras. La ingeniería, la mayoría ya va a estar aprobada para construcción, emitidos para construcción, ¿ok? Entonces, eso te dice tu curva S. Ahora, cuando ya estás al 85%, pueden visualizar que ya se empieza a achatar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya llegaste al punto en que simplemente van a estar pocas personas, pocos subcontratistas. A lo mejor el subcontratista de movimiento de tierra, que representa una inversión grande, porque no sé, hay cortes, hay rellenos, tiene que hacer una subbase, una base, ¿no? Y también el contratista de pavimentos ya lo asfaltó, ya hizo el pavimento rígido, el pavimento de concreto, ¿no? Que representa un monto elevadísimo, ¿no?
ya no están porque ya lo hicieron. ¿Qué es lo que está quedando? A lo mejor está quedando pues el contratista de pintura, ¿no? Que según la norma nos dice, oye, todo pavimento se tiene que pintar pues después de 30 días, ¿ok? Entonces, pasan esos 30 días y solamente se quedan pues los proveedores de pintura, por ejemplo, ¿no? De señalización horizontal, empiezan los de señalización vertical, empiezas a hacer limpieza. Si tienes una plataforma y tienes edificios también, empiezas a ver retoques de acabados. Si tienes contraincendios, ya empiezas a hacer las pruebas. Si tienes, no sé, pruebas de bomba, de rociadores, de luces de emergencia, de que tu gabinete esté llegando la señal de todas las emergencias, ¿no? De que si hay humo, no hay humo. Eh, Tienes que hacer comisionamiento de la red de agua, red de desagüe. Entonces, estas pruebas no demandan personal, demandan un personal muy mínimo, no demanda un personal como se vieron en los, entre el punto 4 y el punto 7, ¿no? No demanda y tampoco representa demasiado monto en la construcción, representa tal vez un 2, 3, 4, hasta 5% del costo total, ¿ok? Es por esa sencilla razón que al final toda curva S, eh, y ahora, ¿cómo podemos llevar esta curva S al personal? Me explico mejor. Toda obra, ¿ok? Siempre inicia con el director de proyecto, con el residente de obra, si hay un PMO y un jefe de ingeniería. 4 personas, ¿no? Todo proyecto inicia con un personal staff y con un personal operativo súper bajo. A medida de que ya se va llegando, empiezan a trasladar los campamentos, ya se tienen, empiezan a tener una ingeniería hecha, empieza ya a aparecer el ingeniero de producción, el ingeniero de calidad, el ingeniero de, no sé, ambiental, de seguridad, sus PDRs, empiezan a aumentar una cantidad de staff. Así como, asimismo, empieza a aumentar una cantidad de operativos en el tiempo. ¿Ok? Y ya cuando llegas a este punto de la curva, ya todo personal de staff sabe, ok, ya va a haber reducción de personal. A lo mejor ya no necesitas 3 producción, necesitas solamente uno. A lo mejor ya no necesitas cuatro personas de calidad en campo, solamente necesitas uno para que haga el dossier final y cierre, levante observaciones. A lo mejor ya no necesitas pues 4 ingenieros de instalaciones, ¿no? Que vean todo lo que es contraincendio, electricidad, plomería, drenajes. Simplemente uno o dos para hacer las pruebas. Evidentemente el residente se queda, ¿no? Oficina técnica, si tenías 3 ingenieros de oficina técnica, a lo mejor solamente se queda con uno, ¿no? Y así, poco a poco van bajando personal, ¿no? Entonces, al final solamente se quedan los que iniciaron, básicamente, para la foto, para cerrar, para hacer la liquidación de obra y tal. ¿Ok? Entonces, esta curva S, así es como el avance de obra va, lo mismo pasa para el personal, tanto operativo como staff. ¿Ok? Solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, este es el gráfico de todo proyecto de construcción, de todo proyecto de construcción. ¿Ok? Ahora, este gráfico no necesariamente, o sea, para construcción está bien que sea de esta forma, pero para ingeniería, para temas de procura, no necesariamente tiene que ser de esta forma. Ya lo vamos a explicar, ya lo vamos a ver por qué. Porque toda construcción tiene una secuencia lógica, ¿ok? Me explico. No puedes hacer pavimento, no puedes hacer asfalto si no tienes una base. ¿Ok? No puedes pues colocar una base si es que tu terreno pues es malo, ¿no? Entonces siempre hay actividades predecesoras que tienes que terminar. Entonces todo se enlaza, hay una secuencia lógica. Sin embargo, en tema de procuras no necesariamente es así, ¿no? Cada equipo, cada cosa especial que te puedan pedir demanda tiempo, demanda ingeniería, demanda compra de materiales. Entonces, ya en ingeniería y en las procuras no necesariamente va a ser una curva S como esta. A lo mejor se va a convertir de diferente forma. Me explico y voy a compartir un ejemplo real. ¿Ok? Denme un momento, por favor. Voy a abrir un reporte.
esta es la curva de construcción, ¿ok? La curva de azul es la curva de la línea base. Si se dan cuenta, tiene una forma de una curva S, pero es una curva S achatada, ¿no? Eso significa una curva correcta, que está bien. No es una curva panza S. Ahorita lo vamos a ver, voy a abrir una aplicación para ver el tipo de curvas que existe, ¿ok? Entonces, miren, esta es la curva de la procura, ¿ok? No necesariamente tiene que seguir una curva S, evidentemente, porque cada procura, ya sea nacional y más aún que sea importada, demanda tiempo, ¿ok? Y tanto en la procura como en la construcción, debes de tener varias curvas que no solamente tú digas, ok, mi procura tiene que llegar al fin, no sé, en agosto, pero en la realidad tú te vas alejando, ¿no? De esa fecha. Lo que tienes que hacer es hacer proyecciones y sobre esas proyecciones tomar decisiones, ¿ok? Y las obras preliminares, al ser rápidas, pues su curva es distinta, ¿ok? Porque demanda pues un par de semanas. Entonces esa curva sí puede ser pues rápida, ¿no? Sin embargo, la de construcción siempre, y aquí va el primer tip, tiene que tratar que sean alivianadas de esta forma, como va el azul, ¿ok? Caso contrario, se ve en aquí, ¿no? Aquí, como se dan cuenta, está alivianada, tirando para el eje X, ¿no? Pero llega un punto y sube, ¿no? Y evidentemente está bien. A lo mejor lo que se pudo hacer y optimizar es que sea alivianada de esta forma, ¿no? Que siga esta tendencia y que suba acá, ¿no? Y acá que suba, ¿no? Y que cierre ahí, ¿no? Pero eso ya es básicamente un poco de experiencia del programador, ¿no? En este caso, eh, aquí, pues se trató de que sea muy holgadito, ¿ok? Que esté tirando básicamente para el eje de las X, ¿ok? No, ya es un tema de experiencia ya, al momento de programar, ¿ok? Y termines de esta forma, levantando en este trayecto. Ahora, ¿por qué un programador hace eso? Porque no se quiere poner la soga al cuello. Me explico. Voy a abrir esto y lo voy a tomar una captura, ¿ya? ¿Ok? Vale. Voy a agrandarlo. Ahora, la curva azul, ¿ok? Es mi curva S planificada. Ahora, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si yo mi curva S al momento de hacer la programación va de esta forma, ¿no? Empieza bonito, ¿no? Y empieza a subir acá, ¿no? Empieza a subir acá y toma esta forma, ¿no? Ah, y también llega al 100%, ¿no? Es una curva S, pues, un poco optimista, por así decirlo, porque ya uno que tiene ya experiencia ya en construcción, pues puede ver de que no necesariamente se va a cumplir por varios factores, ¿no? A lo mejor tu curva real, que es la amarilla, puede tener esta tendencia, ¿no? Esta tendencia, así. ¿Ok? Y acabar en fecha inclusive, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, donde se empieza a desfasar más es a partir de acá, ¿no? De acá, y tienes un desfase tremendo hasta acá. Toda la parte encerrada en verde, ¿ok? Aquí tienes, pues miren, el desfase va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y ya se vuelve pues abrupto. Va, ya aumenta demasiado. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? La curva S pues es un gráfico gerencial, ¿ok? De toma de decisiones. Y básicamente este, este avance, por así decirlo, está dentro de un contrato. Por ejemplo, los contratos generalmente de construcciones, oye, mira, si tú tienes un retraso del más del 20% o un retraso del más del 10 o 15%, tienes que presentar
un plan de recuperación, un cronograma acelerado para recuperar. Porque a los 20% ya se sabe de que, oye, si sigues igual, pues el término se va a disparar, el término de la fecha fin de la obra. Entonces, ¿qué, ¿a qué le estás llevando a tu empresa o a la empresa en la cual estás trabajando? Le estás diciendo, oye, mira, te pueden penalizar, te pueden inclusive rescindir el contrato porque tienes un atraso tremendo. Vas a tener que aumentar recursos, vas a tener que aumentar varias cosas para tratar de recuperar este desfase. ¿Ok? Entonces, lo que generalmente realizan los programadores, ¿ok? Los que son control de obra, es darle una holgura, ¿ok? Una holgura, como es la parte azul, ¿no? Que le permita al ejecutor, ya sea a tu empresa o a la empresa en la cual estás trabajando, a que puedas tomar acción, ¿no? Puedas tomar acción, pero no estés con la soga al cuello. A eso me quiero ir, ¿ok? Por ejemplo, hay otra curva S que cuando recién empezaba a programar me salía de esta forma, ¿no? Me salía, perdónenme, me salía de esta forma, ¿no? Me salía, no sé, voy a poner rojo ya. Me salía así, así, ¿no? Lo voy a hacer otra vez. Me salía una panza S, no era una curva S, era de esa forma. Así era. O sea, esto no es una curva S, pues, o sea, cualquier persona o cualquier persona que tenga experiencia en construcción te va a decir, oye, te estás poniendo la soga al cuello. O sea, son avances muy optimistas, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, tú a temprana ejecución, mira lo que tienes que subir, ¿no? En un mes tienes que subir como 20, 30% y generalmente no ocurre, ¿ok? Y mira, al final está casi achatado. Entonces, no es una curva S adecuada, por así decirlo. Tienes que afinar, tienes que ver tu cronograma y ver si estás enlazando de manera correcta. Tienes que ver si estás en un mismo ambiente, estás poniendo varias cosas que a las finales en la realidad pueden tener interferencias y no van a poder avanzar todos los contratistas. Entonces, tienes que evaluar todo eso y a lo mejor lo real te va a salir de esta forma, ¿no? O sea, te va a salir así, ¿no? La curva real. Terminas en el mismo, en la fecha fin, pero tienes otra tendencia. O a lo mejor te retrasas, ¿no? Voy a hacerlo de esta forma. Y lo real, pues, era que tu curva sea de esta forma, ¿no? Así. Y cierres acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás creando con tu curva real, que es una panza S, miren cuánto es la diferencia, ¿no? ¿No? Entonces, la idea de todo programador es hacer una curva S suave, suavizada, ¿no? Que tome esta pendiente, ¿no? Que sea directo, que sea casi chocando a la parte de la eje X, del eje X, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener cuidado, chicos. Entonces, ya no van a cometer tal vez el error que yo cometí al inicio, ¿ok? Entonces, continuamos. Y evidentemente esta curva, sí, yo la veo bien, no la veo mal porque tienes 4 meses como para prepararte, por así decirlo, si no tenías contemplado ciertas cosas, ciertos alcances, se pueden ir, ¿no? Y puedes recuperar, ¿ok? Entonces, a ver, continuando con la curva S, ya indicamos qué es la curva S, para qué sirve. Es básicamente la acumulación de todas las semanas, ¿no? En porcentaje y siempre llega al 100%. Justo es lo que les hablaba, ¿no? Las variables típicas de la curva S con la cual se puede construir. Se puede construir con costo, ¿ok? Dándole costo a cada semana. Esos costos de cada semana se van acumulando y te da esa tendencia. Horas hombre de trabajo, que es más complicado, es con un, con un control más preciso, por así decirlo, y también te da esta gráfica, ¿no? Ahora, en el eje Y, pues tienes el porcentaje de avance físico, ¿no? Siempre.
porcentaje de avance físico y en el eje X el tiempo, ya sea en meses, en semanas, en trimestres, semestres o años, ¿ok? Ahora, su propósito principal, como les mencionaba, era visualizar el progreso de manera intuitiva. Es comparar, ¿no?, lo que yo he proyectado antes de iniciar el proyecto versus lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Y es detectar, pues, desviaciones tempranas. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, en este gráfico lo que tú ves en naranja, pues es tu avance real, ¿no? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues está por debajo de la línea base de lo planificado. Esto significa, pues, que estás retrasado, ¿no? Estás retrasado, ¿no? Entonces, lo que habría que decidir aquí, habría que implementar es, oye, ¿en qué partida estoy retrasado? ¿Cuál partida es más incidente? ¿Dónde tengo que doblegar turnos? ¿Dónde tengo que hacer hora extendido? ¿Dónde tengo que aumentar personal? No sé, si mi contratista no rinde, yo como ejecutor principal lo que hago es intervenirlos a su costo para que no me creen retraso. Entonces, eh, hay varias tomas de decisiones que tú puedes hacer respecto a una curva S. ¿Ok? Y generalmente esta curva S lo ven los project management, los gerentes de proyecto, ¿no? Gerentes generales, porque necesitan saber cómo está yendo el proyecto como tal y si están gastando más de lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es básico, ¿no?, para comenzar. Ahora, el ciclo de vida y el porqué de una curva S. ¿Por qué tiene la forma S? ¿Ok? Y bueno, es algo ya que les he explicado, el por qué tiene un inicio lento. Pues básicamente en este punto tú te preparas, te movilizas, empiezas a planificar, pero una planificación, no una planificación máster, sino una planificación más como un look ahead, que también lo vamos a ver, ¿ok? Y el progreso y el consumo de costo pues son bajos, ¿no? Porque estás arrancando recién el proyecto. Si tienes varios proveedores o contratistas, todavía no empiezas a pagarles porque no han ejecutado nada todavía, ¿no? Y como les mencionaba, siempre hay un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión donde tú ves que tu proyecto se dispara en avance y evidentemente se tiene que disparar en costo, ¿ok? Entonces aquí empieza ya una ejecución intensa del trabajo y hay un cambio brusco de la pendiente, ¿ok? Ahora, el tercer ciclo de vida o el tercer punto del ciclo de vida de una curva S y de un proyecto es cuando ya empieza a desacelerar, ¿ok? Es la fase final, por así decirlo, donde simplemente levantas observaciones, haces pequeños remates, por ejemplo, si estamos hablando de arquitectura, de losas, empiezas a sellar fisuritas que puedan aparecer dentro de la losa, en el asfalto de igual manera, empiezas a ciertas fisuras, puedes echarle echada asfáltica, empiezas a hacer pruebas, todo lo que es comisionamiento, empiezas a revisar todo lo que son las redes de agua, eléctricas, ACI, DACI, ¿qué más? Drenaje, si es que tienes drenaje, redes, si estás trabajando en el aeropuerto, redes de balizamiento, media tensión, si es que tienes subestaciones, baja tensión. Entonces empiezas a hacer la prueba de todo lo que has construido y si realmente funciona. Y si no funciona, pues es levantar esas observaciones como tal, ¿ok? Pero no demanda de bastante personal, no demanda de bastantes empresas que estén metidas ahí, ¿ok? Entonces, este ritmo de avance empieza a aplanarse hasta que concluye, ¿no? Y concluyen pues con la firma de un acta provisoria y de un acta final. Dentro de todo proyecto, cuando ya prácticamente se está acabando, se hace un recorrido y de ese recorrido se hacen varias observaciones que básicamente es un punch list, ¿no? Levantas este punch list que evidentemente en todo contrato te dan un tiempo que pueden ser 15, 20, un mes para levantarlo. Nuevamente viene tu cliente y la supervisión lo revisa, le dan check, le dan todo y firman pues el acta de recepción definitiva, ¿no? Y ahí ya empieza a realizarse la liquidación de obra, cierran la obra básicamente y evidentemente habrá pues alguna carta de garantía por calidad, puede haber
la misma empresa ejecutora da garantías por si pasa algo, puede haber un postventa, ¿no? Entonces, ya empieza a cerrarse, o sea, ya no se necesitan de tantos actores al final, es por eso de que la curva ya empieza a achatarse, ¿ok? Ok, continuamos. Ahora, hay ciertos puntos que son claves para el control de proyectos, ¿ok? Y lo primero es que nuestra planificación y nuestra programación sea lo más lógico, entendible para todos, ¿ok? Y tengamos hitos claves. La sesión pasada les mencionaba acerca de los hitos. Hay hitos de entregas parciales. Debemos entender los ritmos de ejecución a lo largo del tiempo, ¿ok? Que la ejecución inicia pues lenta, despacio y empieza ya la crecida en el tiempo, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que asegurar como control de proyectos nosotros, y si llegamos a realizar un cronograma meta, es colocar hitos realistas. Siempre es cubrirnos, ¿no? Y no caer en el optimismo. Muchas veces, y yo he sido parte de eso, caes en optimismo, ¿no? No se llega a cumplir las metas y te pones en una posición desfavorable frente a otros actores o frente a otros stakeholders, ¿no? Que son básicamente los interesados que están en el proyecto, ¿ok? Entonces es no caer en el optimismo. Siempre hay que planificar de una manera realista. A pesar que eso signifique que puedas chocar con tal vez tu jefe inmediato o con el gerente de proyectos. ¿Ok? Ahora, la asignación de recursos. La próxima clase vamos a ver la asignación de recursos en el proyecto, ¿ok? Pero mediante histogramas, ¿ok? Nosotros podemos visualizar la cantidad de personal que podemos tener, ¿ok? Déjenme abrir, por favor, un este recorte. Voy a hacer recorte, no sé, de esto. ¿Ok? Entonces, ahí está. Nosotros vamos a tener una... A ver, un momento, por favor. Recortes. Ok. Mm, acá. Y acá. Sobre esto lo vamos a escribir. Okay. No sé, se me ocurre. Vamos a tener esto. Ok. Y vamos a tener esto de acá. Ah, ok, suficiente. Eh, Nuestro histograma tiene que tomar a lo mejor la forma de esto. ¿Okay? Lo ideal es que tome esta forma el histograma. Como una campana así de Gauss. ¿Ok? Y tome esta forma. Así, más o menos así. ¿Ok? Y eso va, ¿no? En razón de mi curva S. Y la curva S lo voy a dibujar de esta forma. ¿Ok? De esta forma. Esta de acá va a ser tu curva S. ¿Ok? Lo voy a poner como una S. Así. Va a ser tu curva S. Y la parte naranja, que está acá, va a ser tu personal, ¿ya? El número de personal que vas a tener. ¿Ok? Ahora, el número de personal en todo proyecto inicia con poco personal, ¿ok? Con poco personal, con poco personal, y a medida que va pasando el tiempo, va aumentando el personal, si se dan cuenta. Va aumentando el personal, va aumentando el personal, se mantiene, llega a su pico, que más o menos debería ser este el pico,
y de ahí empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, ¿ok? Una vez que empieza a bajar, inician los comisionamientos, las pruebas, y ya no necesitas tanto personal hasta que llegas al pico, cero, ¿no? Comienzas con poca persona y terminas con poca persona. Y si tú eso lo llevas a tu curva S, ¿no? Pueden visualizar, ¿no? Pueden ver que la curva S de igual manera empieza lento y el número de personal es lento. Empieza la inflexión, ¿ok? A crecer, ¿no? Los avances. ¿Y qué es lo que pasa? En todo este cuadrante, que voy a dibujarlo acá, ¿no? La curva S empieza a crecer de manera abrupta, de manera rápida, y la curva S y el histograma de personal empieza a estar en su pico. ¿Ok? Entonces, a medida que ya se va achatando poco a poco y empieza a achatar la curva S, el número de personal también empieza a bajar. ¿Ok? Entonces, eso de ahí hay que tenerlo claro. La curva S como tal va de la mano con el histograma del personal. ¿Ok? Y bueno, nada, es eso. Básicamente es eso. A ver, denme un momento, por favor. Voy a cerrar todo esto. Y nada, esa es la asignación de recursos. Ahora, nosotros debemos de tener un rendimiento, un monitoreo del rendimiento que debe de ser de manera semanal. Hacerlo de manera diaria es muy bueno, pero a veces te consume demasiado tiempo, pero sí debes de tener un control de manera diaria. Ahora, este control te lo da tu ingeniero de producción, te lo da tu ingeniero de oficina técnica, del área de ingeniería, ¿no? Y evidentemente tú también como control de proyectos debes estar pues en la obra, tienes que salir a campo para ver que realmente se está cumpliendo estos avances, ¿ok? Y que tu producción pues no esté pecando de optimista o simplemente dándote datos erróneos, ¿ok? Entonces, como control de proyectos es integrar todo, es integrar la producción, la calidad, instalaciones, a todos los interesados, ¿ok? Porque al final, todo lo que están haciendo en obra llega a tu informe, a lo que tú haces, a lo que tú presentas, y con todo ese speech que puedan darte, tú empiezas a elaborar reportes. Y estos reportes lo ven pues ya la alta gerencia y empiezan a tomar decisiones. Entonces, no puedes dar un reporte sesgado, ¿ok? No puedes brindar números, porque al final todos son números, son métricas de cosas de que tú ni siquiera los ves, ¿no? Es por eso de que igual, como control de proyectos, tienes que salir a campo, tienes que ver, tienes que hablar con tu producción, tienes que empezar a molestarlo. Oye, mira, en esta partida estamos retrasados y básicamente está dentro de tus funciones, pues asegurar que se cumplan los tiempos que te estoy dando, ¿no? Y ya él te dirá, oye, mira, debemos aumentar más personal, o tú tienes que sugerir, aumenta más personal, haz doble turno, ¿ok? Y nada, él te tiene que decir, oye, no puedo avanzar por esto, por esto, por esto, y con lo que él te diga por qué no puede avanzar, son tus restricciones. Y tú como control de proyectos tienes que, ok, tengo estas restricciones, tengo que resolverlas, ¿no? Tengo que hacer que no sean restricciones y avanzar, ¿ok? Eso es el monitoreo, ¿ok? Del rendimiento que está teniendo el personal, ¿ok? Ese es un punto muy clave, ¿no? Muy clave para generar unos reportes reales, ¿no? Y de alto impacto, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces a las reuniones de gerencia vas tú, ¿no? Vas tú como control de proyectos, ¿ok? Porque ves la parte financiera, ves la parte de tiempo y también tienes la capacidad por encima de un ingeniero de calidad, de producción, en tomar decisiones, ¿ok? Entonces, te preguntan algo y no sabes, entonces se ve mal, ¿ok? Entonces, ese es un tip clave para los que se quieren dedicar a lo que es todo control de proyectos, ¿ok? Ahora, comunicación con los stakeholders. Como les mencionaba, ¿no? Esta comunicación con los stakeholders resume el estatus completo del proyecto en una sola imagen, ¿ok? Pero esta imagen visual que tú proyectes tiene que ser una imagen real, ¿ok? Transparente
y esta curva S o estos gráficos que puedas hacer en Excel o en Power BI, pues van directo a los directivos, van directo a los clientes. Entonces, tienes que saber de todo, o sea, tienes que saber todo el proyecto, ¿ok? Y dar unos buenos reportes, sobre todo de alto impacto, para que ayuden a tomar decisiones, ¿ok? Ahora, dentro de la curva S, nosotros sumamos un valor ganado. Y hay tres métricas base que les había comentado, ¿no? Lo primero es el PB, que es el valor planificado, que básicamente es el valor que tú empiezas a presupuestar y lo programas y tú indicas, oye, tengo que ejecutar de acuerdo a esta planificación, ¿no? Entonces, esta planificación te dice, ok, en cierto punto, en cierta semana, tienes que hacer esto y tienes que gastar esto, ¿ok? Entonces van de la mano. Ese es el valor que tú planificas, ¿ok? Ahora, el valor ganado como tal es el valor real que tú haces en obra. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto he avanzado y cuánto he gastado realmente? ¿Ok? Ahora, viene el coste real. Es el costo de que tú en un determinado tiempo alcanzaste a hacer, no sé, toda la base y tienes que ver, ok, ¿cuánto he gastado realmente en hacer toda esta actividad? ¿Ok? Entonces, una vez que tengas esto, tú lo comparas con tu valor planificado y empiezas a decir, ok, empiezas a comparar y dices, ok, hice lo mismo que me planificado, pero he gastado más. Algo está pasando, ¿ok? O estoy haciendo menos de lo planificado y estoy gastando más, ¿ok? Entonces, hay varios escenarios y cada uno de estos, pues, es una toma de decisión que tienes que hacer, ¿ok? Ahora, dentro del valor ganado, les mencionaba que hay fórmulas que te pueden dar métricas, indicativos donde tú veas y más rápido tomes decisiones y más rápido puedas interpretar una curva S, que básicamente es es restar y dividir. No hay más, ¿ok? Que los vamos a ver. Estas son las fórmulas claves para todo lo que es control de proyectos eh, y la curva S, ¿ok? Siempre hay una variación en el cronograma, que es el SV, ¿ok? Ahora, este SV es el EB que vimos, que era el valor ganado, menos el PB, que significa que es lo planificado. En otras palabras, es el, el porcentaje real que he avanzado versus menos el porcentaje que debía haber avanzado, lo planificado. Evidentemente, si el valor real es mayor que el planificado, estás adelantado, ¿correcto? Es evidente. Ahora, si te sale negativo, estás atrasado, ¿ok? Entonces, esta fórmula tan simple te permite ver de manera rápida si estás adelantado, estás retrasado y con qué porcentaje estás adelantado y con qué porcentaje estás retrasado, ¿ok? Luego de esto, tenemos la variación del costo, ¿ok? Tenemos al costo real y tenemos al EB, que es el valor ganado, ¿ok? Entonces, este CV, que es la variación del costo, es lo que realmente, el porcentaje de avance que tengo versus menos el porcentaje real que he gastado en el proyecto, ¿ok? Ahora, si esta resta, perdón, es mayor a cero, pues es positivo. ¿Qué significa? Que estoy ahorrando en ciertas partidas o es que estoy adelantado. ¿Ok? Me explico. Por ejemplo, si tu EB, que el EB es el valor ganado, lo que he ejecutado, ¿no? De manera física, es mayor a lo que tú has gastado, ¿ok? Lo realmente gastado, es evidente de que te ahorraste costos, ¿ok? Entonces, eso es positivo. Si es mayor a cero, pues es un ahorro, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tu EB, que tu valor ganado, no sé, llega al 20% de ejecución, pero en lo financiero has gastado más
de lo que debiste gastar al llegar al 20%, significa que estás teniendo sobrecostos. ¿Ok? Estás teniendo sobrecostos, puede ser de que no has planificado bien, y el no planificar bien hizo de que aumentaras cuadrillas, hagas turno noche, hagas turnos extendidos, tienes que pagar más al personal y tus costos se te disparan. Haces todo eso para llegar a igualarte a lo que debiste realizar en lo planificado, ¿no? Te igualas, en porcentaje te igualas, pero en costo, en dinero, gastaste más de lo que debiste haber gastado, ¿no? Como planificado. Entonces, eso significa esta variación de costo. Ahora, lo otro que les mencionaba era la división. Y esta división es un índice, nos dan en porcentaje, ojo, en porcentaje, perdón, en número, solamente en número, de cómo está teniendo como rendimiento el cronograma. Me explico. Por ejemplo, tu valor ganado, ¿no? Puede ser un 20% y tu valor planificado puede ser un 40%. ¿Ok? Entonces, si tú divides 20 entre 40, es evidente de que te va a dar 0.5. ¿Ok? Te va a dar un medio. Entonces, ¿qué significa? Significa que estás atrasado. Cuando es menor a 1, significa que tu ritmo está yendo muy lento a lo planeado. Pero ¿qué pasa si tu avance es del 40% y tu planificado es del 20%? Significa que en esa división te da 2, ¿ok? Es mayor a 1. Entonces significa que vas más rápido de lo que tú planeaste, ¿ok? Entonces, cuando estás con porcentajes iguales, significa, te va a dar 1, ¿no? Evidentemente significa que pues estás igual, o sea, estás óptimo, ¿ok? No has gastado de más, no gastaste menos, no avanzaste de más o no avanzaste menos. Ahora, ¿cuál es la tolerancia, ¿no? Para saber si que tu proyecto está bien, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque muchas veces hay SPIs, que son los índices de rendimiento de tu cronograma, que te puede dar 0.96, pero 0.96 es muy cercano a 1, ¿ok? Eso significa que, ok, puede haber una ligera variación hacia abajo, pero que puedes recuperar y puedes pasar ese 1, o sea, no es crítico. Si tienes 0.9 es, ok, me estoy retrasando y tengo que ver mi curva, cuál es mi tendencia. Si mi tendencia es, oye, la voy a malograr, tengo que tomar decisiones inmediatamente, así, de manera ágil. ¿Ok? Ahora, si es tu SPI 0.8, oye, amigo, ya te van a lanzar una carta a tu cliente pidiendo un cronograma acelerado. O sea, ya te la tienes que oler. Si es 1.1 o 1.2 mayor a 1, pues está bien, ¿no? Estás bien. Tu avance está bien. Habría que verificar si en tus costos estás bien también. ¿Ok? Ahora, para verificar si tus costos estás bien o no, para eso está el índice de rendimiento del costo, que es el CPI. ¿Ok? Y básicamente es la división del valor ganado entre lo realmente gastado. ¿Ok? Entonces, si tú estás a un 20%, pero has gastado ya el 40% de tu presupuesto, evidentemente te va a dar 0.5, que es menor a 1, que significa que estás haciendo un uso de manera ineficiente de tu dinero. ¿Ok? Ahora, si tú estás a un 40% de avance y gastaste solamente el 20% de tu presupuesto, significa que es mayor a 1 esa división. Entonces, lo que significa es que estás haciendo un uso eficiente del presupuesto, estás optimizando procesos, estás optimizando, no sé, si estás contratando en el transcurso, tú tienes un costo objetivo de contratación, ese costo está siendo mucho menor, estás pagando menos de lo que debías pagar, entonces estás optimizando tus procesos. ¿Ok? Entonces estás haciendo un uso eficiente de ese presupuesto. Como ven, simplemente todo es mayor a 1, menor a 1 y con eso ya sacas básicamente el estado de salud de tu proyecto, tanto en avance como en costo. ¿Ok? Van de la mano.
Generalmente, lo que se muestra en los reportes son el avance, el porcentaje de avance. ¿Cuál es el SPI? El SPI. Lo que no se muestra, y es ya más uso interno, es el índice de rendimiento del costo, ¿no? Es muy delicado mostrar el costo a tu cliente, ¿no? Porque para él tú tienes pues un costo, un budget de dinero X, pero evidentemente tú como empresa pues tienes un X menos algo, ¿sabes? Entonces es más para un control interno, el tema del costo, ¿ok? Y evidentemente ellos también tendrán, el propio cliente tendrá este CPI, pero ya con montos de ellos, ¿no? Entonces, generalmente no se muestra, es más interno este índice de rendimiento de costo, ¿ok? Ahora, hay ciertas lecturas visuales de toda tu curva S, ¿ok? Hay escenarios muy típicos de lo que sucede en realidad en obra. Chicos, a ver, me dan un toque, por favor, voy a tomar agua. Ya, ya chicos, disculpen. Bien, ahora, veamos la lectura visual. Tenemos generalmente cuatro escenarios de lo que pasa en obra, ¿ok? Son típicos, siempre pasa, ¿ok? No, en una obra nunca siempre estás adelantado. Puede haber excepciones, evidentemente, tal vez de obras pequeñas, pero generalmente, pues, al comienzo, pues, empiezas a estar adelantado, luego caes, te igualas, luego vuelves a repuntar, te caes, entonces es bien variable. Entonces, en base ya a esta experiencia, tenemos cuatro escenarios típicos. El primero es en el cual pues estamos task con task. ¿Qué significa? Que según mi cronograma estoy en un porcentaje de avance óptimo, está bien, no estoy ni más ni menos, y en tema de gasto, de costo también, estamos task con task, ¿ok? Este es un presupuesto demasiado ideal, es por eso que se coloca de color verde en el cuadro, ¿ok? Luego de esto, estamos en un segundo escenario. Este segundo escenario es aquel donde yo estoy adelantado, ¿ok? Como ejecución física, por así decirlo, estoy adelantado, por encima de lo planificado, pero estoy gastando más. En costo estoy por abajo. ¿Qué significa? Significa que, ok, estoy adelantado a lo planificado, estoy gastando más, pero si estoy gastando más, puede, puede inferirse de que estoy gastando más porque estoy tratando de adelantar, ¿ok? No es tan crítico, no es tan crítico este escenario y es por eso que el cuadrito se pone naranja, ¿no? Ok, hay una compensación, ok, puedo acabar antes y a lo mejor voy a gastar un poquito menos de lo que he planificado o tal vez voy a gastar un poquito más de lo que he planificado, pero no estoy poniendo en riesgo tal vez mis utilidades, no estoy poniendo en riesgo, me voy a ahorrar en gastos generales, porque si termino antes, pues ya no voy a pagar a mucho staff o a mucho operativo. Entonces, es todo un análisis, ¿no? Ok, pero no es tan crítico, ¿ok? No es tan crítico. Ahora, tenemos otro que estoy retrasado, pero estoy ahorrando más, ¿ok? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, debí estar a un 20% de lo planificado, pero estoy a un 18%. Estoy 2% por debajo de lo planificado, ¿ok? Pero estoy gastando menos de lo que he planificado. Si a los 20% de avance físico debí gastar 2 millones de dólares, estoy al 18% y solamente he gastado 1 millón de dólares, la mitad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué infieres de eso? Infieres, ok, estoy ahorrando, pero no me estoy desplazando tanto en atraso. Son unos 2% que puedo recuperar, ¿no? Entonces, a la interna, tú piensas y dices, ok, puedo optimizar procesos, puedo optimizar actividades y puedo conseguir un ahorro sin la necesidad de verme atrasado demasiado, ¿ok? Entonces, son, son evaluaciones que tú haces, ¿no? Que tú haces, ¿no? Entonces, es un escenario también no tan crítico, por así decirlo, ¿ok? No es tan crítico.
¿Por qué? Porque tu atraso no es tanto. Y es más, estás ahorrando. ¿Ok? Ahora, el escenario ya crítico, por así decirlo, es aquel que estás atrasado y estás gastando más, ¿no? Evidentemente, estás atrasado y estás gastando más. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor en tu programación inicial de actividades, a lo mejor no programaste bien, o tal vez te confiaste mucho, o tal vez fuiste muy optimista, o o hiciste mal las compras con tus proveedores, o metraste mal al momento de ofertar. Puede tener demasiadas explicaciones y consecuencias, sobre todo porque ya te genera pues que tus utilidades, tus gastos generales aumenten, porque evidentemente tú ya ves una tendencia de que vas a acabar después de un mes, después de 2 meses, y eso qué significa que vas a seguir teniendo que pagar staff, vas a tener que seguir pagando a los operativos, ya los gastos generales aumentan, la utilidad disminuye, porque ¿de dónde vas a sacar el dinero para pagar eso? De tu utilidad o de del margen de cada actividad. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, cuando tú suministras concreto, tú a tu cliente le ofreces, no sé, X cantidad, X costo, X soles, ¿ok? Pero a la interna tú tienes un margen de ganancia sobre eso, muy aparte de tu utilidad, ¿ok? Muy aparte de tu utilidad, que es un porcentaje de tu costo directo, tú también vas ahorrando de tus partidas, ¿ok? Como base granular, como afirmado, como, no sé, en acero al momento de los encofrados. Entonces, tú no presupuestas esas partidas lo que realmente te va a costar, sino presupuestas y un poco más que te puede servir de contingencia, y si haces todas las cosas bien, esa contingencia ya se convierte en ganancia. ¿Ok? Entonces, si tú ya estás atrasado y tienes sobrecostos, evidentemente significa de que ese dinero que tú vas a tener que asumir va a tener que salir de las partidas que cotizaste un poco más a tu cliente, va bajando. Y si se acaba ese dinero de esas partidas, de esas actividades, vas a tener que coger de tu utilidad. ¿Ok? Entonces, para evitar esto, y es más, te pueden penalizar. Tienes que aumentar recursos. Entonces, es ya un poco crítico y es por ello que este cuadro se pone de color rojo, pues, ¿no? Se pone de color rojo porque ya es algo crítico y ahí ya entra la evaluación de los directores, de gerencia, de qué hacer, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay ciertos pronósticos, ¿no? Que es ya mirando a futuro cómo se tienen que hacer. Hay un presupuesto de cuánto tengo, cuál es mi estimación de con cuánto voy a acabar el costo, el proyecto. Eh, cuánto va a costar al terminar el proyecto, puedo ver un costo adicional, ¿no? que se espera para poder concluir el proyecto, y también hay una eficiencia de costo, ¿no? Un índice de rendimiento de que, ok, fuiste eficiente en tus costos en el transcurso del proyecto o no. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué? Porque esto conlleva a mayor análisis, ¿ok? Y que no nos va a alcanzar el tiempo ahorita de poder explicarlo, ¿ok? Esto queda pendiente, los pronósticos del valor ganado, que básicamente es esto, que lo que hice con Procura, ¿ok? Pero ya no solamente en tiempo, sino también llevado en costo, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un ejemplo numérico, pero no quiero hacerlo con esto, quiero hacerlo ya con un ejemplo de un proyecto ya más grande, real, y donde pueda compartirles mis experiencias, que es lo que vale mucho más de lo que pueda estar aquí de manera teórica. ¿Ok? Déjenme compartir, por favor, un momento. Eh, a ver, creo que alguien levantó la mano. No, no. Un momento, ahora comparto.